Muy bien, señores, a todos buenos días. Buenos días. Muy bien, espero que hayan pasado ayer un bonito día con su familia. Independientemente del lugar donde hayan estado, acuérdense siempre que si estamos aquí el día de hoy es precisamente por ello, por nuestra familia. Creo que nadie trabaja por afición, ¿no? Cada uno a su casa y vamos a trabajar. Trabajamos por nuestra familia, ¿no? Así, muchas de las cosas que hacemos, sacrificios, dificultades, viajes, todo lo hacemos por nuestra familia. Pero también hay que un poco relacionar ese aspecto a nuestras actividades y también a trabajar de manera segura, porque si hubiera una lesión, un accidente, muchas veces la familia es la que siempre, a la fin del cabo, sufre. Entonces, hay que tener siempre en cuenta eso en la mentalidad. Hacemos un trabajo seguro, hacemos un buen trabajo sin accidentarnos, sin lesionarnos, para volver con nuestra familia, como se dice, sanos y salvos completos, volverlos a ver nuevamente. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer un reforzamiento sobre el tema de análisis de trabajo seguro en ATS. Ya habíamos hablado un poco sobre el tema, me parece que en marzo, no recuerdo muy bien, marzo o abril creo. Entonces, ustedes saben que han pasado inspección a una cuadrilla la semana pasada. Han venido a inspeccionarle, ya sea parte de la línea, antes de ello y luego la OSI. Entonces, hay ahí todavía ciertas observaciones que es necesario mejorar todavía. No, algunos casos no son graves, no se dice grave, porque a mí nos han encontrado con documentación, nos han encontrado con los ATS, charlas llenas, ATS, PETAR, por ahí checklist, orden de trabajo, las pólizas, entre otras cosas. Por ahí pequeñas terminología, unas observaciones pequeñas, pero igual son observaciones. Hay que tenerse en cuenta para poder, como se dice, ir mejorando y próxima inspección que haya, la idea es ya no volver a repetir el evento. Con el tema de la ATS, antes de eso había habido una observación por parte de Andina por el tema de llenado. Todos aquí, todas nuestras cuadrillas llenamos ATS, nuestros PECAR, nuestros checklist, de nuestros equipos, de las unidades, vehículos, entre otras cosas, con la finalidad de iniciar nuestras actividades. Acuérdense siempre, esos documentos son parte de nuestro trabajo, de nuestras actividades. Es decir, ya no es un tema de mentalidad como antes, mi trabajo solamente es esto, para esto me enseñaron, para esto me pagan. Ahora, tema de documentos, así como sus supervisores manejan documentos, también parte de esos documentos lo manejan ustedes. Y eso ya está extendido ya, donde quiera que ustedes vayan, cualquier empresa formal que se respete, maneja de esa manera. ¿Y por qué? Por la charla que ya les mencioné también anteriormente, tema legal, tema de ley, tema de norma, tema de obligaciones. Entonces, todo viene, como se dice, en escalada, desde arriba hacia abajo, hasta la última parte, que son ustedes, la parte operativa. Entonces, con esa finalidad, vamos a ir viendo un poco también el tema del ATS, recordando varias cosas. ¿Qué es peligro? ¿Qué es riesgo? Porque acuérdense que si no sabemos definir, no sabemos plasmar los conceptos de peligro y riesgo en nuestro trabajo, en nuestras actividades y sobre todo en nuestros documentos, vamos a fallar en esta parte. Siempre vamos a fallar, vamos a confundir una cosa con otra. Entonces, muchachos, a eso más que todo va orientado el tema de esta charla. Entonces vamos a ir avanzando ya de rápido, mientras han llegado por ahí tal vez sus compañeros. A ver, muchachos, ¿qué es el análisis de trabajo seguro, ATS? Básicamente, como su mismo nombre lo dice, es un documento de gestión de seguridad de salud en el trabajo que sirve para analizar los trabajos, las actividades que no tienen procedimiento o actividades que no son rutinarias o muchas veces no son específicas. Entonces, para eso es el ATS, un documento, básicamente. ¿Qué normativa nos basamos para poder de alguna u otra manera sustentar el tema del ATS? Porque para que haya, digamos, un sustento, una inspección, una obligación, necesariamente hay una normativa. Básicamente, la ley 29.183 es la ley madre y también en su reglamento, el decreto supremo 011-2019, ahí te menciona sobre el tema de ATS. Aquí ve. Este es el reglamento de la ley 29.183, ley de seguridad de salud en el trabajo. También lo encontramos en minería, también lo encontramos aquí en el reglamento de seguridad de construcción civil. También se menciona el tema del ATS. Entonces, si bien es cierto, no hay algo específico para nuestra área específicamente, pero sí está orientado, básicamente ya está extendido a todo tipo de áreas y rubros el tema del análisis de trabajo seguro. Las variaciones van a haber, o sea, según cada empresa va tomando un formato u otro, según su necesidad. Vamos a ver incluso formatos que hay de otras empresas para que más o menos ustedes tengan en cuenta cómo manejan en otros lados. Muy bien, como les mencioné al inicio, si no sabemos la definición de lo que es peligro y riesgo, no
vamos a poder plasmar esto en nuestra tesis, porque en nuestra tesis hay una columna que nos dice peligros y hay otros riesgos, medidas de control. Entonces, partimos por lo primero. ¿Qué es peligro? Según la definición del Decreto Supremo 005/2012, que también es un decreto muy importante, lo define de esta manera. Dice, es toda situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos y procesos y también al medio ambiente. En pocas palabras, todo aquello que puede ocasionar un daño, una lesión, personas, equipos, máquinas, instalaciones y al medio ambiente se considera peligro. Entonces ya tienen una idea exactamente. Todo aquello que puede ocasionar daño es peligro. Así de simple. Es el concepto más sencillo que podemos entender respecto al peligro. Ahora bien, ¿dónde viene muchas veces la confusión? La confusión muchas veces viene con el tema, con este concepto de aquí. A veces confundimos esto con esto. Creo que tenemos bien claro lo que es peligro, ¿no? Así, todo aquello que puede ocasionar un daño es peligro. Un perro que está por ahí caminando por la calle y es rabioso, peligroso, muerde, ¿es un peligro o no es un peligro? ¿Por qué puede ocasionar un daño? ¿No? ¿Sí? Ustedes van por ahí a atender a una emergencia, por ahí sale un dueño de casa, por ahí agresivo, tal vez está tomado o tal vez está drogado, agresivo y viene con la intención por ahí de hacerle daño. ¿Ese señor es un peligro o no es un peligro? Es un peligro, ¿no? Así. Entonces creo que entendemos, ya tenemos bien claro lo que es un peligro. Ahora pasamos al riesgo. Según ese mismo decreto también lo define. ¿Qué es riesgo? Nos dice. Nos dice que es la probabilidad de que un peligro, es decir, este peligro, este concepto, se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas y equipos en el ambiente. Otro concepto que se relaciona, dice, el riesgo es la combinación de la probabilidad y la severidad, es decir, la consecuencia de no controlar el peligro, no controlar eso. En pocas palabras, tú tienes, por ejemplo, un peligro identificado en tus actividades. Por ahí un poste que chocaron. Un poste que chocaron está ahí por caer, está que se sostiene de cable nada más. ¿Es un peligro o no es un peligro? ¿Por qué es un peligro? Puede ocasionar daño, ¿no? Así, por eso es un peligro. Ahora bien, relacionamos un poco el tema del riesgo. ¿Qué nos dice el riesgo? Dice la probabilidad combinada con la severidad. También nos dice que el riesgo es la consecuencia de no controlar el peligro. Más bien, tenemos ahí el poste, un poste chocado, una tirada. ¿Se deja ahí o qué es lo que se hace? Se analiza la situación, se ve hoy, se genera una orden de trabajo y obviamente, ¿no? Cambiar el poste. Ahora, ¿de qué forma lo vas a cambiar? Tienes que analizarlo bien. Ya técnicamente, ver cómo lo vas a hacer, de tal manera que cuando tú retires tal vez los cables, ese poste no se vaya a venir abajo. ¿Qué es lo que hacen normalmente? Cuando tienen un poste inclinado ahí por caer. A ver, ¿qué es lo que hacen? Ustedes muchas veces cambian el poste. ¿Qué es lo que hacen? Hacen una retenida con la grúa, ¿no? Así, esa es una forma de control. Así es, una forma de control. Aseguras con el poste, con la grúa y simplemente la sostienes. Cosa que así liberas el poste tranquilamente del tono necesario y simplemente ya lo retiras. Ya verás cómo lo haces, si lo excavas, o lo cortas, eso ya lo definen por su cuadrilla y simplemente lo retiran. Retiran el poste y simplemente lo colocan uno nuevo, hacen lo que tengan que hacer y tranquilamente ya controlaron una situación. Básicamente, retiran el poste, se lo llevan a chatarra o a donde tengan que llevarlo. Entonces es una forma de trabajar. Entonces, ahí controlaron ese peligro. ¿De qué forma lo controlaron? Con la grúa. Entonces, si nos dan cuenta, hay un control, pero nos pasamos a algo que estaba en medio, que es el riesgo. Ahora bien, partiendo nuevamente con este ejemplo, el peligro era el poste chocado que está por caerse. Puede aplastar, puede caer encima de la casa, de un auto, personas que están visitando. Si yo estoy lejos de la zona del peligro, en este caso el poste que está chocado, que puede caer, no hay riesgo de que yo me pueda lesionar si está a 10, a 15, 20 metros, porque si el poste llega a caer, no me va a dañar a mí. No va a dañar a las personas, sobre todo si estamos en un lugar abierto donde no hay tránsito de personas. Pero si yo me acerco al poste, ya estoy interactuando con el poste, ya estoy acercando, como se dice, al radio de acción, a la línea de fuego del poste, de la zona donde pueda caer. Entonces ahí la probabilidad de que el poste me pueda caer encima ya aumenta. Porque mientras yo más me acerco al poste, hay mayor probabilidad de que me pueda caer encima. Peor todavía si lo tengo en la parte donde justo está por caer. Ahora bien, el otro concepto que es severidad. Si el caso fuera que el poste llegara a caer, ¿qué tan severo puede ser la lesión? Acuérdense, un poste. ¿Cuánto pesa un poste normalmente? Un poste el más pequeño que haya. ¿Cuánto creen que pese?
De concreto, hablemos de concreto. No, 600 kilos pone. 600 kilos que te caen encima. ¿Qué creen que es lo que va a pasar? ¿El taco te va a salvar? ¿Tu zapato de seguridad te va a salvar? Si te va a caer un poste encima, obviamente no te va a salvar, no te va a lesionar y en el peor de los casos te puede incluso matar. Entonces, a eso más que todo orientado al tema de la severidad, el daño. Entonces, eso es básicamente el riesgo. El riesgo básicamente es la interacción con ese peligro. Si yo interactúo con el peligro identificado, en este caso el poste que está caído o por caerse, si yo interactúo con ese poste, me acerco, me aproximo a la zona de peligro, hay probabilidad, la probabilidad crece de que me pueda lesionar. Y en caso de haber una lesión, ya aparece otro concepto que es severidad, daño, lesión, consecuencia. Entonces, en resumen, para que lo tengan bien claro, el peligro viene siendo la fuente, la causa del daño. Y el riesgo viene siendo la probabilidad y la consecuencia. Causa, consecuencia, peligro, riesgo. Eso hay que tener siempre en cuenta. Por eso por ahí les pasé una tablita, unos impresos para que lo lleven con su cuadrilla, para que ahí un poco lo lean y se familiaricen con la terminología. Peligro y riesgo, ahí está relacionado en las dos columnas, donde vamos a ver más adelante. Entonces ya tenemos claro peligro y riesgo. Muy bien, esta tablita es la que les mencioné, ahí les impreso, está en blanco y negro, pero no importa el color, más que todo importa la información. Por ejemplo, aquí en esta columna que está acá están todos los tipos de peligros, peligros mecánicos, eléctricos, peligros locativos, peligros biológicos, peligros químicos, y así hay varios tipos de peligros, si se dan cuenta. Entonces vamos a volver al inicio. Mira, aquí vamos a coger un ejemplo nada más. Por ejemplo, miren, aquí peligro, una terminología, trabajo en altura. ¿Cuál es su riesgo asociado al trabajo en altura? Caída de personas a diferente nivel. Obviamente no tienes que colocar necesariamente personas, puedes colocar también caída a distinto nivel o caída a diferente nivel. Consecuencia, muerte, fracturas, contusiones. Aquí ve, objetos suspendidos, grúa por ejemplo, objetos suspendidos, o también le puedes poner carga suspendida también en tu TS. Carga suspendida, ¿cuál sería el riesgo relacionado a ese peligro? Caída de objetos o caída de carga, por ejemplo. ¿Cuál sería la consecuencia? Muerte, fracturas, contusiones, aplastamiento. Y se dan cuenta de un punto muy importante, todo va relacionado. Peligro, riesgo, consecuencia, medidas de control. A ver, vamos a ver otro más. Por aquí, recipientes a presión, por ejemplo. Explosión, recipiente, descarga de fluido a alta presión, muerte, fracturas, contusiones. ¿Dónde tenemos recipientes a alta presión? Aquí, por ejemplo. Recipientes a alta presión o fluidos a alta presión. El sistema hidráulico de la grúa, por ejemplo, trabaja a alta presión. Si hubiera una fuga por ahí, una manguera que se soltara cuando estuviera ejerciendo presión la grúa o levantando una carga, porque no recibió mantenimiento, esa manguera sale por ahí rota, o hay una fuga, una ruptura, o simplemente sale de su acople, ese fluido sale a presión, y la presión, dependiendo de la presión que haya, muchas veces puede cortar, partir, lesionar. Entonces, por eso es muy importante el mantenimiento, señores. El mantenimiento de los equipos es muy importante, no se puede pasar por alto. Si aquí, por ejemplo, trabajaban con cilindros, por ejemplo, de oxígeno, por ahí comprimido, o gas comprimido, también igual, sería un equipo de alta presión, también son peligrosos. Por eso las personas que están capacitadas, están aptas, conocen el trabajo, saben muy bien cómo controlar este tipo de situaciones. Ahora vamos a avanzar un poco por aquí, otro tipo de peligros. A ver... Aquí, esto de acá que estaba de moda hace unos tiempos, y también por ahí estaba un poco también el tema de lo que es algunos tipos de virus. Por ejemplo, aquí ve, peligros biológicos, de tipo biológico, virus, bacterias, hongos, parásitos. ¿Qué virus estuvo de moda, por ejemplo, 2020, 2021, 2022? El COVID, que era un peligro de tipo biológico, un virus. ¿Qué era lo que ocasionaba? Básicamente el virus se transmitía por contacto o exposición. Eso era el riesgo, básicamente. ¿Qué traía como consecuencia? Ya ustedes saben las consecuencias, ¿no? Si era ligero, dolor de cabeza, por ahí dolor de garganta, malestar general, y si era un caso grave, te llevaba incluso hasta cuidados intensivos, y en el peor de los casos, la muerte. Entonces, para que tengan en cuenta un poco esa relación. A ver, por aquí otro tipo de peligro para tener en cuenta. A ver, a esto de acá es lo que nos interesa. A ver, aquí ve, otro tipo de peligros. Animales, serpientes, arañas, roedores. ¿Se encuentran este tipo de peligros en su trabajo? ¿Qué dicen ustedes? Arañas, roedores, serpientes, abejas, avispas. Son tipos de peligros que nos vamos a encontrar en nuestro trabajo.
¿Cuál sería el riesgo? Mordidas, picaduras, consecuencias, traumatismo, heridas, hematomas, dependiendo. Si tú eres alérgico a la picadura, por ejemplo, de abeja, vas a ocasionarte una alergia severa y obviamente en el peor de los casos, si no recibes asistencia, puedes morir inclusive. Entonces, tener en cuenta estos puntos. Vandalismo, estos temas ya de calle, por ejemplo. Nuestro trabajo básicamente está orientado hacia el exterior, a diferencia de otros lugares que trabajan dentro de una zona delimitada, por ejemplo la fábrica. Todos ingresan por la puerta principal y trabajan dentro, está controlado, ningún personal extraño ingresa. Pero aquí nosotros es diferente, nuestro servicio va abocado hacia el exterior, a la calle básicamente. Y no sabemos muchas veces qué es lo que nos vamos a encontrar. También nos encontramos por ahí un loco, por ahí una persona desquiciada, qué sé yo, alguien que representa un peligro. El tema del vandalismo es un tema delicado. ¿Qué puede ocasionar? Golpes, cortes, dependiendo, ¿no? Lo que vaya a ocasionar. Fracturas, traumatismo, también puede haber tema de muerte. Puede haber tema de armas de fuego involucradas aquí, puede terminar incluso también la muerte. Entonces, muchachos, esas hojitas que están por ahí, básicamente lo que va orientado es a que te familiarices con la terminología, que seas un poco más técnico en esta parte. ¿A qué razón va eso? Va a la observación que le mencioné, ¿no? En el tema por las inspecciones, que el peligro y el riesgo van relacionados uno con otro. Por ejemplo, si tú colocas aquí, a ver, vamos a volver atrás. Si tú colocas, por ejemplo, aquí, ¿no? Trabajo en altura, un peligro, a ver, por aquí. Aquí, trabajo en altura, un peligro. El riesgo tiene que ir relacionado en este caso al peligro. Si yo identifico como peligro trabajo en altura, entonces el riesgo tiene que ser algo relacionado a esto, caída de diferente nivel, caída de personas y consecuencias, muerte, fracturas, contusiones. Si yo, por ejemplo, identifico peligro en mi ATS y yo coloco, por ejemplo, como riesgo caída de objetos, ¿se puede relacionar? De alguna u otra manera sí, porque si estás trabajando en altura puede caer objetos. Pero si yo coloco trabajo en altura y coloco como riesgo atropello, golpes, no tiene nada que ver. Entonces, esa fue una observación respecto al tema del ATS. Tenemos que tener bastante cuidado con eso. Si yo coloco un peligro, el riesgo tiene que ir relacionado con el peligro. Tiene que ir, como se dice, la consecuencia que lo mencioné en un momento, tiene que ir relacionada, anexada con el peligro. Lo mismo con la medida de control. Yo identifico trabajo en altura. ¿Cuál sería el riesgo? Haya diferentes niveles, golpe, contusión. Medidas de control, uso de equipo de protección anticaídas, uso de escaleras, verificar tu arnés, entre otras cosas. Entonces van alineados. Pero si yo coloco trabajo de altura, coloco aquí atropello y coloco por acá uso de guantes, o sea, que tiene que ver una cosa con la otra, o sea, no está relacionado. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado cuando llenamos nuestros documentos, no solamente hay que llenar por llenar. Acuérdense que los documentos, en este caso ATS, PETA, checklist, los documentos que vienen son documentos que también a nosotros nos supervisan y con esos documentos también se liquidan. Entonces, todos esos documentos tienen que estar llenos. Vamos a ver al final también un poco esa parte. Entonces, creo que esta parte también ya está clara. Entonces, pasamos a lo siguiente. Este punto es muy importante. El criterio también para poder llenar. Acuérdense siempre que hay un criterio, no solamente todo se soluciona con usar guantes, usar zapatos. Muchas veces la solución, la medida de control va orientado al procedimiento de trabajo, cómo van a hacer un trabajo. Por ejemplo, ¿no? Voy a izar un poste. Muy bien, voy a izar un poste. ¿Cuál sería ahí el riesgo? Caída del poste, que se vaya a tambalear, vaya a golpear a alguien. Medida de control, uso de guantes. ¿Qué tiene que ver uso de guantes con el tema de una maniobra de izaje? Por eso tiene mucho que ver con el tema de qué medida de control le voy a aplicar siguiendo este criterio. Lo primero, hay 5 criterios para poder seguir, para poder controlar los peligros, los riesgos que nosotros identificamos en nuestro trabajo. Primero es eliminación, sustitución, ingeniería, administración y IPPs. Primero partimos por lo primero, eliminación. Si podemos eliminar el peligro, perfecto, muy bien. Tranquilamente ahí ya saldamos, como se dice, hay un peligro, lo eliminamos tranquilamente, no pasa nada. Por ejemplo, no tenemos un hoyo, una abertura en mi zona de trabajo, ese es un peligro, puede la persona caerse, lesionarse. Si dices ese hoyo no tiene ningún uso, lo tapas, tranquilamente eliminas el peligro, ya no hay riesgo de que la persona se vaya a caer. Son criterios, formas de poder hacer, pero en muchas cosas, en muchos casos no va a poder ser posible eliminar el peligro porque vamos a trabajar básicamente con el peligro ahí.
Entonces, para eso seguimos el siguiente criterio, que es sustituir, por ejemplo. Sustitución. Aquí, por ejemplo, en esta lista de ejemplos vamos a seguirlo para poder entender un poco. Aquí, lo que este amiguito que está acá, lo que quiere es simplemente hacer una excavación. Básicamente, si yo coloco dinamita, elimino básicamente la necesidad de que este trabajador se acerque. Básicamente, trabajo de lejos. No se va a accidentar, no se va a lesionar. Pero si no fuera el caso, sustituyo. A ver, ¿cómo sustituyo el trabajo de esta persona con una máquina, con un equipo o en este caso con un robot? Si por A o B esta excavación, este peñasco se cae, no va a caer sobre mí, va a caer sobre la máquina. ¿Va a haber pérdida de material? Sí, va a haber pérdida de material, pero no va a haber la pérdida de la vida. Entonces, en otros casos no va a poder ser posible sustituirlo. Aplicar control de ingeniería. ¿Qué tipo? Apuntalamiento, por ejemplo, que lo que utiliza normalmente en construcción civil. Apuntalas aquí, ya sea con estacas, con palos o con sistemas hidráulicos, tranquilamente evita que este material se vaya a caer encima y el personal trabaja. Ahora, si no se pudiera hacer el caso de que no se puede trabajar de esa manera, los controles administrativos están acá. ¿Qué incluye el control administrativo? Procedimiento de trabajo, ATS, PECAP, checklist. También incluye, por ejemplo, el uso de herramientas. El procedimiento es muy importante. Tranquilamente te puedes meter aquí, pero oye, pero si hay un riesgo, utiliza una pértiga, utiliza una lanza, qué sé yo, para escarbar la tierra y tranquilamente no me expongo. Si por A o B llega a caer, no me va a caer encima. Es lo que normalmente se utiliza, por ejemplo, con los izajes, con los vientos. No es lo mismo, por ejemplo, estar trasladando una carga, colocando las manos, que es lo que muchas veces hacemos, porque no sé cuál será el criterio, cuál será la manía de estar tocando la carga. Para eso existen los vientos. Coloca tu viento y tranquilamente controla la distancia. Si por A o B la carga se tambalea, se cae, no va a caer a mí, porque yo estoy a distancia. Estoy controlando a distancia esa carga con el viento. Entonces, esa es una forma, un procedimiento de trabajo. Ahora bien, y como complemento el tema de los usos de equipo de protección personal. En este caso, el complemento, el tema de casco, lentes, guantes, todos los EPPs que ustedes necesitan o todo lo que ustedes utilizan en sus actividades. Entonces, de esta manera, señores, es como debemos siempre seguir, al menos como criterio. Nuestra mente debería estar así de esta manera. Primero partir por lo más efectivo hasta lo menos efectivo. Si ya por A o B ya no se puede controlar de esta manera, pues simplemente vamos a lo último, el tema de EPPs, para tener en cuenta nada más. Ahora bien, ¿cómo establecer el desarrollo de un ATS? Siempre tener en cuenta cómo se establece. Creo que está bien claro, ¿no? Ustedes reciben la orden de trabajo, van a la zona de trabajo, ven, observan, analizan el trabajo, qué es lo que van a necesitar, qué es lo que van a hacer, cómo se van a cuadrar sus equipos, sus máquinas, y luego simplemente parten por lo siguiente, ¿no? Defines el punto de trabajo a ser analizado. Segundo, divides el trabajo en pasos individuales. Esto es muy importante, los pasos a seguir en el ATS. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ahí está en el ATS, lo dice. ¿Qué hacemos antes, qué hacemos durante y qué hacemos después? Luego de eso, identificamos los peligros y riesgos potenciales de nuestra actividad. ¿Qué peligros y riesgos hay por cada paso que yo he identificado? Creo que eso está bastante claro en esa parte. Definir los controles y medidas de control. Esto es muy importante, no solamente identificar los peligros, los riesgos, sino también establecer medidas de control. ¿Cómo voy a controlar ese riesgo que yo he identificado? Porque tiene que estar controlado. Entonces, un riesgo, acuérdense, un riesgo que no está controlado puede desencadenar en accidente y lesión. Acuérdense siempre de eso. No controla el riesgo, va a ocasionar un accidente o una lesión, ya sea a ti, a tus compañeros o a un conjunto de personas que estén trabajando en la zona de trabajo. Ahora bien, vamos a ver aquí diferentes formatos de ATS para conocimiento general nada más, para que ustedes tengan en cuenta. Nuestro formato no es el único, ni será el único. Hay otros formatos que son más efectivos dependiendo del tipo de actividad que se realiza y según la función también que se desempeña en las actividades. Miren este formato de ATS. Aquí básicamente tiene diferentes puntos, observaciones. Seguramente aquí son las herramientas que más utilizan. Así que marca check según las actividades. Y aquí simplemente tiene ya básicamente la tabla, que es la que básicamente la que tenemos que llenar. Identificando las tareas, peligros, riesgos, y identificamos el nivel de riesgo y la medida de control. ¿Cómo identificamos el nivel de riesgo? Te ponen aquí la tablita. ¿Ves? Si es ocasional, por ejemplo, una actividad, una ocasional, y la lesión es seria, puede ser el riesgo bajo, entonces se coloca bajo. Si una actividad es frecuente y el riesgo de lesión es grave, entonces es riesgo alto, colocas ese riesgo aquí alto.
Así es como se trabaja esa matriz. Aquí ve otro tipo de formato de análisis de trabajo seguro. Datos aquí, firma, fecha, la tablita de la guía. Aquí las actividades, peligro, riesgo, medida de control. Si se dan cuenta, todo va, puede cambiar el formato, puede cambiar la forma, pero si se dan cuenta, siempre está esta columna. Actividades, peligro, riesgo y las medidas de control, no falta. Aquí ve otro formato más. Igual ve. Equipo de trabajo, descripción de tarea, los riesgos potenciales y las medidas de control. Aquí ve otro más complejo todavía. Aquí este de acá es normalmente es un análisis también de trabajo más específico. También incluye aquí también una pequeña guía para poder llenar aquí las actividades, identificar los peligros, riesgos y medidas de control. Aquí igual, de la misma forma. Paso de trabajo, medidas, riesgos potenciales, medidas de control y te ponen también otra columna, responsable de su formato, así lo trabaja. Aquí ve, otro tipo de formato también aquí ve. Similar, actividades, riesgo, medida de control y las firmas en la parte de abajo. Otro formato, también similar al anterior. Aquí ve, este formato de aquí. ¿Le parece conocido este formato? Es el que nosotros utilizamos, ¿no es así? Nuestro formato, a diferencia de los anteriores, si se habrán dado cuenta, eso ya es un tema de gestión, posiblemente así lo hayan considerado desde antes de la gestión anterior. Tenemos acá un formato básicamente combinado. Tenemos acá, por ejemplo, ¿qué es lo que incluye según este formato? Dice charla 5 minutos, análisis de trabajo seguro, es decir, el ATS, y la identificación de aspectos e impactos ambientales. Es decir, tenemos una combinación básicamente aquí. Aquí registramos nuestra charla y también registramos el ATS, la parte aquí de este pedacito que está acá, y también identificamos acá toda la que es la matriz de aspectos e impactos ambientales. Y obviamente acá la parte de lo que es ya firmas, autorizaciones y todo lo que tiene que ver. En resumen, tenemos acá un formato con 3 partes. Hay una pequeña observación nada más. En realidad, los formatos se deben realizar de manera independiente. Ignoro la razón por la cual se hayan fusionado 3 cosas en uno solo, pero para temas de auditoría, inspección, eso te lo van a pedir de manera disgregada. Te van a decir, a ver, ¿cuál es su charla el día de hoy? Esa es la clásica pregunta. O te van a pedir registro de charlas. Tú obviamente le vas a entregar eso. Te va a decir, oye, pero ¿y tu ATS? Ah, no, también es esto. Espera, ¿es tu ATS o tu charla? Tú vas a decir, no, es las dos cosas. Pero el tema de auditoría, esto de acá tiene que estar separado, así como los anteriores. ATS es ATS, así de simple. Charla es charla. Entonces, eso se está trabajando un poco con el tema de la NINA para ver de qué forma se va a trabajar, pero lo que se está pensando es simplemente separar los formatos, porque formato de charlas de capacitaciones tenemos, formato de charlas de inducción tenemos, formato de charla semanal, de simulacro, de entrenamiento, pero no tenemos registro de las charlas de inicio de jornada. Entonces, cuando tú le presentas una charla, le presentas básicamente todo el formato y lo único que haces solamente es acá poner el título de la charla, no es lo que normalmente se hace. Entonces, este formato de aquí está en evaluación todavía, por lo menos se está utilizando, pero en el momento que nos digan, ¿sabe qué? Tiene que cambiarlo, lo vamos a tener que cambiar y separar ATS, ATS. Por charla, registro de charla, registro de charla. Ahora, ¿cuál es el registro de charla? El formato que ustedes están llenando ahí. Ese formato que están llenando ahí, que han visto ese formato azul, ese formato es el formato de charla. ¿Se dan cuenta? En la parte superior, en la parte superior dice charla semanal, charla de 5 minutos, capacitación, entre otras cosas. ¿Dónde tienen el tablero? El tablero de la asistencia. Vayan pasándolo por ahí. Aquí se dan cuenta. Este formato sirve para todo. Capacitaciones, inclusión, charla semanal, entre otras cosas. Para todo tipo de charlas sirve esto. Entonces, este registro es el que deberíamos tener aparte de ese formato. Este registro se registra en charlas, el ATS en el ATS. Son 2 formatos totalmente distintos. Entonces, cuando llegue el momento de decirle, ¿sabes qué? Vamos a separar los formatos, se van a tener que separar los formatos y cada uno va a tener que llenar diariamente ese formato de charlas, de inicio de jornada, aparte de lo que es el ATS. Entonces, muchachos, los que faltan firmar, por favor, vayan firmando. Acuérdense que la asistencia es muy importante, porque yo registro asistencia y simplemente el que no ha venido, pues indica una de dos, o llegó tarde, o simplemente no vino el día de hoy, o no quiso firmar. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Entonces, aquí pasamos a nuestro formato de charla. Este es un ejemplo nada más de nuestro formato que nosotros llenamos.
Nuestro formato tiene que estar lleno completamente, ustedes saben. No llenarlo por llenar solamente porque, bueno, hay que cumplir, porque así nos exige la empresa, sino porque realmente este formato tiene un propósito. Cuando tú llenas este formato, básicamente estás haciendo un ejercicio mental de tu actividad, estás haciendo un repaso mental de qué es lo que voy a hacer, qué peligros estoy identificando en mi trabajo, cuáles son los riesgos y consecuencias y qué medidas de control tengo que tener. Ese ejercicio mental lo hacemos siempre cada vez que llenamos la ATS y así nos permanecemos de esta manera, como se dice, ahí alerta a nuestro trabajo, a nuestras actividades. Porque si tú no llenaras el ATS, no hicieras este ejercicio mental, no te tomaras el tiempo para llenar ese formato, básicamente llegarías a tu trabajo y simplemente te pusieras a hacer tus actividades y muchas veces ni siquiera lo planificarías. Entonces, este formato también ayuda a que planifiques bien tu trabajo, identifiques estos peligros o los riesgos y establezcas medidas de control. Entonces, aparte del cumplimiento legal, obviamente, tanto legal por la parte de lo que es de la parte de inspección y también por la parte de obligación legal por parte de la empresa. Entonces, señores, aquí tenemos el formato. Siempre, por favor, llenar todos los datos completos. Fecha, hora, lugar, qué tipo de actividad, qué tipo de orden de mantenimiento hay aquí, a qué hora empezaron, a qué hora terminaron. Las firmas que están aquí es muy importante también. Si encuentran un ATS, un formato de ese tipo, sin firma de autorización y ya están realizando la actividad, entonces eso sí es una falta. Entonces, están realizando una actividad, pero ¿quién te autorizó? Entonces hay que tener en cuenta también eso, es muy importante. Y también, para no traerle problemas aquí a Walter, al liquidador, muchas veces hay formatos que le faltan firmas, que le faltan por ahí autorizaciones, que le faltan datos. Entonces, acuérdense, estos formatos también sirven para liquidar, porque la línea lo pide. Entonces, si faltan formatos o no los entregan a tiempo, simplemente también el liquidador también va a tener problemas en esa parte. Va a tener que estar pidiéndole a uno a otro, oye, pásame tu formato, dónde lo tuviste, dónde lo dejaste, y en el peor de los casos, si se pierde, entonces ahí estamos en un problema. Entonces hay que tener en cuenta, siempre, como si se dan cuenta, el trabajo es conjunto. Viene de la parte superior, parte administrativa, supervisión, jefe de cuadrilla y la parte operativa. Si todos trabajan de manera conjunta, tranquilamente todos van a cumplir, pero si ninguno de ellos no cumple con su función, va a traer como consecuencia algún tipo de dificultad en las actividades. Entonces, señores, básicamente a eso más que todo va orientado a la charla del día de hoy. Más que todo es una charla de reforzamiento, si se dan cuenta. Porque eso ya lo hemos tocado y ya ustedes, aparte, no son nuevos, no son practicantes, ustedes ya tienen experiencia en este tipo de trabajo. Entonces, para terminar nada más, mientras van pensando en alguna pregunta que por ahí tengan,